El viaje. En la primavera del año 1829, el autor de esta obra, que había venido a España atraído por la curiosidad, hizo un viaje desde Sevilla a Granada. Iba acompañado de un amigo miembro de la embajada rusa en Madrid. La casualidad nos había reunido desde regiones muy distantes, y la semejanza de aficiones nos despertó el deseo de peregrinar juntos por las románticas montañas de Andalucía. Si estas páginas llegan a sus manos, ojalá le recuerden las escenas de nuestro aventurero viaje. Tal vez esté ocupado en los negocios de su cargo diplomático, o mezclado en el bullicio de la corte, o ya abstraído ante las galas de la naturaleza. Y ojalá que también puedan traerle a la memoria los detalles de nuestra amena excursión. Y con ellos el recuerdo de un amigo. Un amigo al cual ni el tiempo ni la distancia harán jamás olvidar la dulce memoria de su amabilidad y gran valía. Ahora, antes de entrar en mi asunto, séame permitido apuntar algunos pormenores. Hablaré del aspecto de España, y también de la manera de viajar en este país. Casi todos se figuran a España como una región meridional preciosa. La imaginan con los suaves encantos de la voluptuosa Italia. Pero es por el contrario, en su mayor parte, un país áspero y melancólico. Se exceptúan algunas provincias marítimas, pero el resto es un país de escarpadas montañas y extensísimas llanuras desprovistas de árboles. Un país de indescriptible aislamiento y aridez. Un país que participa del salvaje y solitario carácter de África. Aumenta esta silenciosa soledad la ausencia de las canoras aves. Es una consecuencia natural de la falta de árboles y de pastos. Se ve el buitre y el águila revolotear alrededor de los escarpados picos de las montañas. Luego se precipitan al llano. Y también se ven bandadas de recelosas abutardas trepar por entre los matorrales. Pero esa multitud de pajarillos que anidan en otros países no se encuentra aquí. Solo aparecen en unas pocas provincias, y principalmente en los huertos y jardines que rodean las habitaciones de los naturales. En las provincias interiores, el viajero atraviesa de vez en cuando grandes campos sembrados de granos. Verdean de trecho en trecho. Son tan extensos que se pierden de vista. Y sin embargo, en otros tiempos estaban yermos y áridos. En vano se buscará la mano que ha cultivado aquel suelo. En lontananza se divisa algún pueblecito. Está situado sobre una escarpada colina, o sobre un agrio despeñadero. Se asemeja a murallas desmanteladas, o a ruinosas atalayas. O bien se divisa alguna guarida fortificada en tiempos pasados, tal vez en la guerra civil, o contra las correrías de los moriscos. Todavía se conserva entre los aldeanos de muchas partes de España la costumbre de unirse para la mutua protección. Lo hacen a causa de los robos de vagabundos ladrones. Pero aunque una gran parte de España está a falta de arboledas y florestas y carece de los encantos del cultivo, su conjunto ofrece una noble severidad. Esa severidad está en armonía con la manera de ser de los habitantes. Yo me explico mejor al arrogante, intrépido, frugal y sobrio español desde que he visitado el país. Comprendo su arrojo en los peligros, y también su desprecio a los afeminados placeres. Hay algo en los severos y sencillos paisajes del territorio español que imprimen en el alma un sentimiento de sublimidad.
Las inmensas llanuras de Castilla y de la Mancha se extienden hasta perderse de vista. Atraen e interesan por su aridez e inmensidad. Poseen, en alto grado, la solemne grandiosidad del océano. Recorriendo estas vastas llanuras, se divisa por aquí y por acullá algún rezagado rebaño. Una manada guardada por un solitario pastor. Está inmóvil cual una estatua, y sostiene una larga y delgada vara que enarbola hacia los aires a manera de lanza. O ya se ve una larga recua de mulos. Marcha lentamente a través de la llanura. Semeja una caravana de camellos en el desierto. O aparece un solo labriego armado de trabuco y puñal. Vaga por el llano. De este modo, el país, los habitantes y las costumbres del pueblo participan en algo del carácter árabe. La general inseguridad de esta región está demostrada con el universal uso de las armas. El pastor en la campiña y el zaral en el llano tienen su escopeta y su navaja. El opulento aldeano rara vez se aventura a ir a la feria real sin su trabuco. Y acaso también va acompañado de un criado a pie, con su arma de fuego al hombro. En general, no se emprende la más pequeña caminata sin todos los preparativos de una empresa guerrera. Los peligros del camino dan también lugar a un modo especial de viajar. Es parecido, aunque en pequeña escala, a las caravanas del Oriente. Los arrieros se reúnen y emprenden juntos la caminata. Lo hacen en largo y bien armado convoy. Y salen en ciertos y determinados días. A la vez, algún que otro viajero aumenta el número y contribuye a la general defensa. En este primitivo modo de viajar está el comercio del país. El mulatero es el ordinario medianero del tráfico y el legítimo viajero de la tierra. Él atraviesa la península desde los Pirineos y las Asturias hasta las Alpujarras, y también la serranía de Ronda, e incluso hasta las puertas de Gibraltar. Vive sobria y duramente. Sus alforjas de tela burda constituyen su mezquina despensa de provisiones. Una gota de cuero pendiente de su arzón contiene vino o agua. Eso le da refuerzo a través de aquellas estériles montañas y secas llanuras. Una manta de mula tendida en la tierra le sirve de cama por la noche. Y la albarda de almohada. Su pequeño, pero bien formado y membrudo cuerpo indica su vigor. Su tez es morena y tostada por el sol. Su mirada es resuelta, pero tranquila en su expresión. Solo cambia cuando se enardece por alguna repentina emoción. Su porte es franco, varonil y cortés. Y nunca pasa junto a alguno sin dirigirle este grave saludo: Dios guarde a usted. Valle usted con Dios, caballero. Como estos hombres llevan constantemente toda su fortuna en las cargas de sus acémilas, tienen siempre sus armas a mano. Están colgadas de los aparejos. Y están prontas para poderlas coger en una defensa desesperada. Pero, como viajan reunidos en gran número, se hacen temibles a las partidas de merodeadores. Y el solitario bandolero, armado hasta los dientes y montado en su corcel andaluz, anda recelosamente acechándolos. Los sigue como el pirata persigue un barco mercante. Pero no tiene valor para dar el asalto. Los arrieros españoles tienen un inagotable repertorio de cantares y baladas. Con ellas se entretienen en sus continuos viajes. Sus aires musicales son severos y sencillos. Consisten en suaves inflexiones. Cantan en alta voz.
y sostienen el canto modulado con cadencias, sentados a mujeriegas en su mulo. El animal parece escuchar con pausada gravedad, y a la vez guarda con el paso el compás de las cantinelas. Las coplas son casi siempre referentes a un antiguo romance de moros, o a alguna leyenda de un santo, o a las llamadas amorosas. Otras veces, y esto es lo más frecuente, entonan una canción sobre algún temerario contrabandista, pues el bandolero y el bandido son héroes poéticos en España entre la gente baja. Ocurre a menudo que improvisan coplas en el acto. Se inspiran en algún paisaje o en algún incidente del viaje. Esta vena fácil para componer e improvisar es característica en España y, según se dice, heredada de los moros. Se siente una mezcla de severidad y encanto al oír estas estrofas en los agrestes parajes en que se modulan, y más aún cuando van acompañadas del retintín de los campanillos de las mulas. Ofrece también el cuadro más pintoresco una banda de arrieros atravesando el paso de una montaña. Primero se oyen los campanilleros. Su monótono sonido turba el silencio de la elevada cumbre. ¿O acaso se oye la voz del mulatero arreando una bestia perezosa o rezagada? O bien cantando con toda la fuerza de sus pulmones algún romance tradicional. Otras veces se ve una recua al borde de un horrible desfiladero, o descendiendo por agrias pendientes. De tal modo parece destacarse en el firmamento. O bien camina junto a terribles precipicios que se abren bajo sus pies. A medida que se acercan las bestias, se distinguen sus vistosos arreos de cáñamo bordado, sus penachos y sus mantas. Y el pasar junto a nosotros nos recuerda la poca seguridad del camino, su inseparable trabuco, la pendiente de los fardos y de las mantas. El antiguo reino de Granada, del cual estábamos ya muy corta distancia, es una región de las más montañosas de España. Estas sierras, desnudas de pastos y arboledas, elevan sus crestas sombrías hasta la región de los cielos. Están formadas de variados mármoles y granitos, pero en sus jugosos senos crecen fertilísimos y verdes valles. Luchan por dominar en ellos la aridez. La vegetación es tan tenaz que la misma piedra viva se ve obligada a producir higueras. Y el naranjo y el limonero crecen junto al mirto y el rosal. En las escabrosas laderas, la perspectiva de ciudades y pueblecitos amurallados nos transporta con la imaginación. Parecen nidos de águilas suspendidos entre rocas, y están rodeados de moriscos baluartes o cuarteadas ciudadelas. Todo ello nos lleva a los caballerescos tiempos de las guerras entre moros y cristianos, y a la romántica lucha por la conquista de Granada. Al atravesar estas sierras, el viajero se ve obligado a cada paso a echar pie a tierra. Debe guiar sus caballos por laderas, subidas y bajadas. Son cerros que semejan los desiguales peldaños de una escalera. En ocasiones, el sendero serpentea junto a precipicios horrorosos. No hay parapeto que lo proteja, y el viajero mira el Tajo en lo profundo. Después desciende hacia hondos abismos por oscuras y peligrosas bajadas. Otras veces, a través de barrancos carcomidos por los torrentes del invierno, atraviesa la oculta vereda del contrabandista. Y de cuando en cuando aparece una fatídica cruz. Recuerda algún robo o asesinato. Está erigida sobre un montón de piedras en un sitio solitario.
Esa cruz advierte al viajero que se encuentra en medio de las guaridas de los bandidos. ¿Y acaso en el mismo momento está siendo acechado por algún bandolero oculto? También sucede que, al cruzar un angosto valle, se oye un ronco mugido. Pronto se divisa, por encima del prado que tapiza la falda de la montaña, una vacada de bravos toros andaluces. Están destinados a ser lidiados en la plaza. Yo he experimentado, si así puedo decirlo, un agradable horror contemplando de cerca estos temibles animales. Están dotados de tremendo poder. Rebuscan sus pastos en estado salvaje. Casi nunca han visto gente. Y no conocen a nadie más que al solitario pastor que los cuida. Y aún a veces, él mismo no se atreve a acercárseles. El ronco bramido de estas fieras y su aire amenazador, cuando miran abajo desde la roca elevada, añaden fiereza al paisaje. Me he entregado maquinalmente, y con más detenimiento de lo que me proponía, a estas consideraciones sobre los viajes por España. Pero hay tanta poesía en los recuerdos de la península, que la imaginación se siente dulcemente arrebatada. Era el 1 de mayo cuando mi compañero y yo salimos de Sevilla en dirección a Granada. Lo habíamos dispuesto todo para hacer nuestro viaje por sitios montañosos. Queríamos caminos un poco mejores que las primitivas veredas de los mulos. Sin embargo, eran caminos frecuentemente visitados por bandidos. Lo de más valor de nuestro equipaje se había enviado delante con los arrieros. Nosotros llevábamos solo lo necesario. Y el dinero para los gastos del camino. Además, llevábamos un suficiente sobrante para satisfacer la codicia de los ladrones, si por desgracia nos asaltaban. Y también para librarnos de los duros tratamientos que sufre el viajero indefenso que es demasiado confiado. Nos prepararon un par de resistentes caballos de alquiler. Y además, un tercero para el equipaje. Ese tercer caballo servía también a un robusto vizcaíno. Era mozo de unos 20 años. Y era nuestro guía por aquellos vericuetos y caminos montañosos. Cuidaba de los caballos. Y a veces hacía de lacayo. Servía, además, de guardia constante. Llevaba un formidable trabuco para defendernos de criminales. Sobre esa arma nos hizo muchos y pomposos elogios. Aunque debo consignar, en descrédito de su celebrada herramienta, que casi siempre estaba descargada y colgada detrás de la silla. Era, sin embargo, fiel, divertido y de buena condición. Ensartaba refranes y proverbios como aquel flor y nata de los escuderos, el mismísimo Sancho. Por eso le pusimos ese nombre. Y como buen español, aunque le tratábamos con familiaridad de compañero, nunca traspasó los límites del decoro. Ni aun por un solo momento. A pesar de su ingénito buen humor. Así equipados, nos pusimos en camino en buenas condiciones para que el viaje fuera agradable. Pero, ¿qué país es España para un viajero? La más miserable posada está tan llena de aventuras como un castillo encantado. Y cada comida constituye por sí misma una hazaña. Quédese para otros criticar la falta de buenos caminos y de suntuosos hoteles y de las esmeradas comodidades de un país adelantado y corriente. Pero déseme a mí la áspera y escarpada serranía, la vagabunda y azarosa vida del caminante, y las francas, hospitalarias y primitivas costumbres que prestan exquisito sabor a la romántica España. Nuestra primera velada tuvo cierto tinte agradable.
Llegamos, ya puesto el sol, a un pequeño pueblecito entre sierras. Fue después de una penosa marcha por una dilatada llanura sin caseríos. Y además nos mojamos varias veces por la lluvia. En la posada había una patrulla de miqueletes. Rondaban la zona en persecución de malhechores. La presencia de extranjeros de nuestra alcurnia no era frecuente en aquella aldea. Mi posadero, con 2 o 3 viejos locuaces camaradas, revisó nuestros pasaportes en un rincón. Llevaban mantas pardas. Mientras tanto, un alguacil tomaba nota a la débil luz de un candil. Como los pasaportes estaban en lengua extranjera, se quedaron perplejos. Pero nuestro escudero Sancho les ayudó y les ponderó nuestra importancia con la grandilocuencia propia de un español. Además, la espléndida distribución de unos cuantos cigarros nos ganó simpatías. Momentos después, todos se agitaban por instalarnos cómodamente. El mismo corregidor vino a vernos. Y la posadera trajo pomposamente a la habitación un gran sillón de juncos para el descanso de tan importante personaje. El jefe de la patrulla cenó con nosotros. Era un andaluz vivo, decidor y alegre. Había hecho su campaña en la América del Sur. Nos contó aventuras amorosas y guerreras. Lo hizo con ostentación fraseológica, con vehemencia en el gesticular y con cierto misterioso entornar de ojos. Nos dijo que tenía una lista de todos los ladrones de la comarca y que se disponía a dar una batida a cada hijo de su madre. Nos ofreció algunos soldados para escolta. Dijo: uno es bastante para guardar a ustedes, señores. Los ladrones me conocen y conocen a mi gente. La mira de uno solo es bastante para aterrorizar la sierra entera. Le quedamos agradecidos. Pero le aseguramos, con natural franqueza, que con la custodia de nuestro escudero Sancho no temíamos a todos los ladrones de Andalucía. Mientras cenábamos con nuestro amigo el perdonavidas, se oyeron acordes de guitarra y el ruido de castañuelas. Poco después, varias voces cantaban en coro un aire popular. En efecto, mi posadero había reunido aficionados al cantor y a la música, y también las beldades del rústico vecindario. Al salir al patio del mesón se presentó ante nuestra vista una verdadera fiesta española. Tomamos asiento con nuestros huéspedes y con el jefe de la patrulla en el cenador del patio. La guitarra pasó de mano en mano. Hacía de un jocoso zapatero un Orfeo de la función. Era un buen mozo de sendas patillas negras. Llevaba las mangas arrolladas hasta los codos. Tocaba la guitarra con destreza y cantaba coplas amorosas. Lanzaba miradas expresivas a las mojuelas. Era sin duda el favorito. Bailó después un fandango con verdadero garbo andaluz y con gran satisfacción de los espectadores. Pero, de todas las muchachas, ninguna podía compararse con la linda hija del posadero, Pepita. Había desaparecido para ponerse el tocado que el caso requería. Se adornó con rosas y se lució danzando el bolero con un bizarro soldado. Dimos órdenes al posadero para que repartiese vino y para que ofreciese refrescos a los circunstantes. Y es de notar que, aunque era una humilde reunión de soldados, arrieros y aldeanos, nadie traspasó los límites de una decorosa alegría. La escena era un cuadro digno de un pintor. Había grupos de bailarines, soldados en trajes medio militares,
aldeanos envueltos en mantas parduscas. Y no he de pasar en silencio al viejo y flacucho alguacil con su corta capilla negra. No hacía caso de lo que allí pasaba. Sentado en un rincón, escribía diligentemente a los pálidos fulgores de un enorme velón. Un velón digno de haber figurado en los tiempos de Don Quijote. No estoy haciendo un croquis perfecto, ni pretendo bosquejar los sucesos de cada jornada por sierras y valles. Viajábamos como los contrabandistas. Tomábamos cada cosa lisa y llanamente como era. Y nos confundíamos con personas de todas clases como meros vagabundos. Ese es, quizá, el mejor modo de viajar por España. Conociendo las miserables despensas de las posadas y los desiertos parajes que era preciso atravesar, tuvimos cuidado de abastecernos. Al partir, llenamos las alforjas del escudero con fiambres. Y llenamos la bota, de respetables dimensiones, hasta la boca de exquisito vino de Valdepeñas. Como estas municiones eran más importantes que las de su trabuco, le advertimos que tuviese mucho ojo. Y le hago justicia diciendo que Sancho Panza no le habría aventajado como administrador despensero. Aunque las alforjas y la bota eran frecuentemente asaltadas con ganas durante el viaje, parecían no agotarse nunca. Era porque nuestro celoso escudero guardaba lo que quedaba de las cenas nocturnas. Así suplía nuestras comidas del día. Qué sabrosísimas meriendas hacíamos sobre el florido césped, a la orilla de algún arroyuelo o fuente, y a la sombra de algún frondoso árbol. Y después, qué deliciosas siestas en nuestras mantas extendidas sobre la hierba. Cierto día nos detuvimos a la caída de la tarde para regalarnos con una merienda así. Era una pradera tapizada de verde. Estaba rodeada de colinas cubiertas de olivos. Se tendieron numerosos cobertores sobre el musgo, bajo un álamo próximo a un delicioso arroyuelo, y se ataron los caballos para que pastasen. Sancho presentó sus alforjas con aire de triunfo. En ellas había sobrantes de 4 días de camino. Y además estaban enriquecidas con los acopios de la tarde anterior en una rica posada de Antequera. Nuestro escudero iba sacando su heterogéneo contenido. Y parecía que aquello no iba a tener fin. Primero, una pierna de cabrito asada, casi intacta. Luego, una perdiz entera. Después, un gran trozo de bacalao en salazón, liado en papel. Luego, los restos de un jamón. Y por último, media gallina. Todo ello junto con panecillos. Y una carga de naranjas y 2 pasas y nueces. La bota había sido repuesta con excelente vino de Málaga. A cada nueva aparición, gozaba con nuestra sorpresa. Se tiraba de espaldas sobre la hierba y reventaba de risa. De nada gustaba tanto el muchacho como ser comparado con el escudero de Don Quijote. Estaba muy ducho en la vida del caballero andante. Y como el pueblo bajo de España, creía firmemente que era una historia verídica. Hace mucho tiempo que sucedió eso, señor. Me preguntó un día con mirada investigadora. Ya hace mucho tiempo, le dije. Se puede decir que hará más de 1000 años. Añadió, aún perplejo. Yo te aseguro que es lo menos. El escudero quedó convencido. Cuando estábamos dedicados a la refacción y divirtiéndonos con sus bufonadas, se nos acercó un pobre mendigo. Tenía aspecto de peregrino.
Era un anciano, con la barba muy encanecida. Venía apoyado en un cayado. La vejez no le había encorvado todavía. Era alto y esbelto, y conservaba vestigios de haber tenido hermosas facciones. Llevaba un sombrero calañés. Traía zamarra y calzones de cuero, polainas y sandalias. Su vestido, aunque viejo y remendado, era decente. Y su porte, noble. Se dirigió a nosotros con esa grave cortesía que se nota en el más pobre español. Le dimos algunas monedas de plata, un pan de trigo blanco y un vaso de nuestro vino de Málaga. Lo recibió con gratitud, pero sin servil adulación. Probando el vino, lo levantó por alto. Lo miró al trasluz con asombro. Y luego, bebiéndoselo de un trago, dijo: «Ya hace muchos años que no he probado vino igual a este. Es un excelente tónico para el corazón de un viejo». Después, contemplando el panecillo, añadió: «Bendito sea tal pan». Le invitamos a comer allí mismo. «No, señores», respondió, «el vino lo he bebido con vuestro permiso. Pero el pan me lo llevo a casa para compartirlo con mi familia». Sancho nos miró. Entendió nuestro asentimiento. Entonces dio al anciano parte de las sobras, con la condición de que se sentase a tomar un bocado. Se sentó a corta distancia y comió despacio, con sobriedad y delicadeza de hidalgo. Había en él un modo mesurado y una tranquila serenidad. Eso me hizo creer que había disfrutado de mejores días. Además, su lenguaje, aunque sencillo, era a veces pintoresco. Tenía una poética fraseología. Creí ver en él a un caballero arruinado. Pero me equivoqué. No era más que la innata cortesía del español y los giros poéticos del lenguaje usado por las clases bajas. Nos contó que durante 50 años había sido pastor. Cuando era joven, decía, nada podía dañarme ni afligirme. Siempre me encontraba bueno, siempre alegre. Pero ahora tengo 79 años. Soy pobre y mi corazón empieza a abandonarme. Sin embargo, todavía no era un mendigo completo. Hacía poco que había caído en aquel estado. Nos pintó la lucha entre el hambre y la dignidad. Una lucha cuando las privaciones se apoderan de uno. Volvía de Málaga sin dinero. No había probado bocado desde hacía tiempo. Y cruzaba uno de los llanos más dilatados de España, donde había pocos albergues. Cuando casi desfallecía, se acercó a la puerta de una venta. «Perdone usted por Dios, hermano», le dijeron. Ese es el modo usual de despedir a un pobre en España. Yo me fui, continuó, con más vergüenza que hambre. Mi corazón era demasiado orgulloso todavía. Me dirigí hacia un río de profundas márgenes y corriente impetuosa. Y estuve tentado de arrojarme. ¿Para qué quiere vivir un viejo miserable y desgraciado como yo? Mas cuando estuve al borde, me acordé de la Santísima Virgen. Y volví atrás. Anduve errante hasta que divisé un cortijo cerca del camino. Entré en el portal exterior que daba al patio. La puerta estaba cerrada, pero había dos señoritas en una ventana. Me acerqué y pedí limosna. Y me dijeron otra vez, «Perdone usted por Dios, hermano».
y cerraron la ventana. Salí del patio flaqueándome las piernas. Pero el hambre me rindió. Me faltó el valor. Pensé que había llegado mi última hora. Me tendí en la puerta. Me encomendé a la Virgen. Y me cubrí la cabeza para morir. Poco después vino el amo de la casa. Me vio allí acostado. Tuvo piedad de mis canas. Me metió en su casa. Y me dio de comer. Ven ustedes, señores, por qué tengo puesta mi confianza en la protección de la Virgen. El anciano iba camino de su pueblo natal, Archidona. Está situado en lo alto de una escarpada y áspera montaña. Señalando con el dedo las ruinas de su vetusto castillo árabe, nos dijo: aquel castillo estuvo habitado por un rey moro en tiempo de las guerras de Granada. La reina Isabel lo sitió con un gran ejército. Pero el infiel la miraba desde su castillo junto a las nubes y se reía con desprecio. En esto se apareció la Virgen a la reina y la halló con sus tropas por una misteriosa vereda de las montañas. Una vereda que nunca después se ha vuelto a encontrar. Cuando el moro la vio venir, quedó estupefacto. Y saltando con su caballo por un precipicio, se hizo pedazos. Las huellas de las herraduras de su caballo, prosiguió, todavía se pueden ver en el borde de la roca. Y véanlo ustedes, señores. Aquel es el camino por donde la reina y sus soldados treparon. Véanlo como una cinta por la falda de la montaña. El milagro consiste en que se ve a cierta distancia. Pero a medida que uno se acerca, va desapareciendo. El ideal camino que nos señaló era, sin duda, una faja arenisca visible desde lejos. Pero de cerca se borra y desaparece. Luego que el ánimo del viejo se reanimó con el vino y la merienda, nos contó otra historia. Habló de un misterioso tesoro escondido debajo del castillo del rey moro. Junto a esos cimientos estaba su propia casa. El cura y el notario soñaron 3 veces con el tesoro. Fueron a excavar al sitio indicado en sus sueños. Y su mismo yerno oyó el ruido de picos y azadas una noche. Lo que encontraron nadie lo ha sabido. Pero se hicieron ricos de la noche a la mañana. Y guardaron su mutuo secreto. Así pues, el anciano tuvo a su puerta la fortuna. Pero estaba condenado a vivir perpetuamente de aquel modo. He notado que las historias de tesoros escondidos por los moros son corrientes entre la gente menesterosa. De tal suerte la naturaleza consuela con la fantasía la falta de recursos. El sediento sueña con fuentes y corrientes. El hambriento con banquetes. El pobre con montones de oro escondidos. Nada hay más espléndido que la imaginación de un pobre. La última escena que referiré es una velada en la pequeña ciudad de Loja. Este fue un famoso apostadero fronterizo beligerante en tiempos de los moros. Hizo frente a Fernando desde sus murallas. Fue la guarida del viejo Aliatar, suegro de Boabdil. Desde allí se lanzó con su yerno a una correría desastrosa. Concluyó con la muerte de su jefe y la prisión del monarca. Loja está situada en un quebrado paso montañoso a orillas del Genil. Hay rocas, montañas y jardines. Y la población parece conservar todavía el intrépido espíritu de los tiempos pasados. Nuestro mesón estaba en relación con el sitio. Hallábase al frente una joven y hermosa viuda andaluza.
Su basquiña de seda negra, con franjas de abalorios, dejaba ver los encantos de sus formas y la gracia de sus miembros flexibles. Su andar era firme y delicado. Sus ojos, negros y llenos de fuego. La coquetería de su porte y los adornos de su persona indicaban que estaba acostumbrada a ser admirada. Hacía buena pareja con un hermano suyo casi de su misma edad. Eran tipos perfectos de majo y maja andaluces. Él era alto, vigoroso y bien formado, de color aceitunado claro, ojos negros y chispeantes. Tenía rizadas patillas castañas que se unían por debajo de la barba. Vestía una chaquetilla corta de terciopelo verde, ajustada al talle. Estaba ricamente adornada con botones de plata y llevaba un blanquísimo pañuelo en cada bolsillo. Llevaba calzones de lo mismo, con hileras de botones desde la cadera hasta la rodilla. Un pañuelo de seda color de rosa al cuello, sujeto con una sortija sobre la pechera de la camisa, admirablemente rizada. Llevaba faja alrededor de la cintura para hacer buen contraste. Botines de cuero encarnado elegantemente trabajados, abiertos por la pantorrilla mostrando las medias. Y por último, zapatos que dejaban ver un pie muy pulido. Luego que estuvo un rato en el zaguán, llegó un jinete. Trató con él conversación en voz baja. Venía vestido por el mismo estilo y casi con el mismo refinamiento. Era un hombre de unos 30 años, de complexión vigorosa, con facciones romanas, guapo aunque ligeramente picado de viruelas. Tenía aire franco, audaz y algo atrevido. Su poderoso caballo negro estaba adornado con borlas y caprichosos jaeces, y llevaba un par de bocachas colgando por detrás de la silla. Mostraba el aire de uno de esos contrabandistas de las montañas de Ronda. Sin duda tenía confianza con el hermano de la posadera. Y si no me equivoco, era el predilecto admirador de la viuda. En suma, la posada entera y sus huéspedes tenían cierto aspecto contrabandista. Y los trabucos andaban en un rincón, al lado de la guitarra. El jinete pasó la noche en la posada. Cantó algunos aires picarescos de la serranía con mucha gracia. Cuando estábamos cenando, dos pobres asturianos se acercaron. Mendigaban míseramente alimento y posada. Habían sido asaltados al venir de una feria por las montañas. Les robaron un caballo en el que llevaban todo su capital comercial. Los despojaron del dinero y de la ropa. Los maltrataron por resistirse. Y los dejaron casi desnudos en mitad del camino. Mi compañero, con generosidad espontánea, les pagó la cena y una cama. Y les dio dinero para ayudarles a volver a sus casas. Más entrada la noche se aumentaron los personajes del drama. Un hombre de unos 60 años entró impertérrito a charlar con la posadera. Era de fornida y vigorosa naturaleza. Vestía el traje andaluz ordinario, pero llevaba un enorme sable debajo del brazo. Tenía largos bigotes y un marcado aire de valentón. Parecía que todos le miraban con respeto. Sancho nos dijo en voz baja que era don Ventura Rodríguez, el héroe y campeón de Loja, famoso por sus proezas y por la fuerza de su brazo. En tiempos de la invasión francesa sorprendió a 6 soldados que dormían. Ató primero sus caballos y después los acometió sable en mano. Ató a uno.
e hizo prisioneros a los demás. Por este hecho de armas le señaló el rey una peseta diaria, y fue dignificado con el título de don. Me gustaba observar su lenguaje ampuloso y sus ademanes. Era un perfecto andaluz muy pagado de su bravura. Tan pronto tenía el sable en la mano como debajo del brazo. Lo llevaba consigo constantemente. Lo llevaba como una niña lleva una muñeca. Le llamaba su Santa Teresa. Y decía que cuando lo sacaba, temblaba la tierra. Permanecía hasta hora avanzada contemplando las conversaciones de aquel grupo abigarrado. Hablaban todos con poca reserva, como es propio de una posada española. Tuvimos canciones de contrabandistas, historias de ladrones, señas de guerra y leyendas moriscas. El fin de fiesta estuvo a cargo de nuestra hermosa posadera. Consistió en una poética relación de los infiernos de Loja. Son tenebrosas cavernas en cuyos subterráneos hacen un misterioso ruido corrientes y cascadas. El vulgo cree que allí hay encerrados monederos falsos desde tiempo de moros, y que los reyes moriscos guardan sus tesoros en esas cavernas. Podríamos llenar páginas con incidentes de nuestra expedición, pero ese no es el objeto. Perseguimos otro fin. Prosiguiendo el viaje, salimos de las montañas y entramos en la deliciosa vega de Granada. Aquí hicimos la última merienda. Fue a la sombra de unos olivos y a orillas de un riachuelo. A lo lejos se veía la vieja ciudad morisca. Estaba coronada por los picos de Sierra Nevada, brillante como la plata. El día estaba sin nubes. El calor del sol era temperado por frescas brisas de la montaña. Después de la comida, tendimos las mantas y dormimos la última siesta. Nos acariciaba el zumbido de las abejas entre las flores y el arrullo de las palomas torcaces en los olivares cercanos. Cuando pasaron las horas de calor, emprendimos de nuevo la marcha. Después de pasar entre vallados de pitas y chumberas y por un laberinto de huertas, llegamos al ponerse el sol a las puertas de Granada. Para el viajero inspirado en lo histórico y en lo poético, la Alhambra de Granada es objeto de tanta veneración como la Kaaba o Casa Sagrada de la Meca para los devotos peregrinos musulmanes. Cuántas leyendas y tradiciones verídicas y fabulosas. Cuántos cantares y romances amorosos españoles y árabes. Y cuántas guerras y hechos caballerescos hay referentes a aquellos románticos torreones. El lector comprenderá fácilmente nuestra alegría. Poco después de llegar a Granada, el gobernador de la Alhambra nos dio permiso para residir en las habitaciones vacías del Palacio Morisco. Mi compañero fue pronto llamado por los deberes de su cargo oficial, pero yo permanecí de intento algunos meses en el viejo Palacio Encantado. Las siguientes páginas son el resultado de mis abstracciones e investigaciones durante tan deliciosa permanencia. Si ellas pudiesen comunicar algo de los fascinadores encantos de este sitio a la imaginación del lector, no podría menos de apesadumbrarse de no haber pasado conmigo una temporada en los legendarios salones de la Alhambra.